En el núcleo de cada persona hay un deseo y anhelo por Dios. Ellos pueden negarlo y suprimir ese anhelo por Él y vivir una vida insatisfecha, pero Dios hizo que todos tuviéramos una conciencia que se mueve, se toca y se perturba cuando escucha el mensaje del Evangelio. ¿Por qué la conciencia humana se perturba al escuchar el mensaje del Evangelio? Porque sabe que el mensaje del Evangelio es verdadero. Cuando las personas escuchan que hay un Dios que creó los cielos y la tierra, su conciencia les dice que eso es verdad. ¿Por qué la conciencia humana se perturba al escuchar el mensaje del Evangelio? Cuando las personas escuchan que todo fue creado por Dios Todopoderoso y que todo no podría estar aquí por casualidad, y que el mundo y todas sus complejidades no podrían haberse formado por casualidad, su conciencia les dice que eso es verdad. Cuando las personas escuchan que Dios las creó, que las formó, que las diseñó a su propia imagen, y que los seres humanos no son animales y no son un error del proceso evolutivo, su conciencia les dice que eso es verdad. Cuando las personas escuchan que el universo, en toda su vastedad e intrincado, tiene un diseño y propósito más allá del mero caos, su conciencia les dice que eso es verdad. Cuando las personas escuchan que la brújula moral dentro de ellas, el sentido de lo correcto y lo incorrecto, no es solo una construcción social, sino una guía innata dada a ellas por un creador divino, su conciencia les dice que eso es verdad. Cuando las personas escuchan que el amor que sienten, la esperanza que abrazan y la fe a la cual se aferran tienen raíces más profundas que meras emociones y sentimientos humanos, su conciencia les dice que eso es verdad. Cuando las personas escuchan que los gritos de sus corazones, el anhelo por propósito y significado, son respondidos por un Dios que busca una relación personal con ellas, su conciencia resuena en concordancia. Cuando las personas escuchan que cada amanecer que presencian, cada respiración que toman y cada momento que valoran son regalos de un Dios amoroso que las conoce íntimamente, su conciencia les dice que eso es verdad. Cuando las personas escuchan que el Dios que creó este universo y la humanidad, por lo tanto, espera que su creación lo ame y obedezca las leyes que Él estableció en su universo, su conciencia dice que eso es verdad. Pero ¿por qué las personas luchan contra su propia conciencia si saben que eso es verdad? La respuesta es simple. El mensaje del Evangelio revela que todos somos culpables. ¿Quién quiere escuchar que es culpable? Es por eso que las personas suprimen el mensaje del Evangelio, porque señala a cada uno de nosotros y nos dice que todos somos culpables y caímos ante las leyes de este Dios infinito. Él estableció requisitos que no cumplimos, y la conciencia de ellos les dice que todo esto es verdad, y que Dios exige que nos amemos unos a otros, porque todos los humanos están hechos a imagen de Dios, y por lo tanto son especiales a los ojos de Dios. Cuando las personas escuchan que Dios exige que lo amemos con todo nuestro corazón, alma y mente, y que la prueba de ese amor se ve en Juan capítulo 14, versículo 15, «Si me amas, guarda mis mandamientos», ellas resisten. Las personas no gustan de lo que su conciencia les dice, porque saben que no han cumplido sus mandamientos, saben que no han obedecido sus leyes y son culpables. Ellas han ofendido y desobedecido a un Dios eterno e infinito. Ellas son culpables, pero suprimen esa verdad porque, a decir verdad, ¿quién quiere saber que un Dios eterno está enojado con ellos? ¿Quién quiere saber que cada una de sus acciones, pensamientos y hechos un día serán examinados? ¿Quién quiere saber que todos sus pecados serán juzgados y que la pena por ellos es eterna porque ofendieron a un Dios eterno? ¿Quién quiere confrontar la noción de pasar la eternidad en el lago de fuego? ¿Quién quiere saber que cada error que cometió será registrado para la posteridad? ¿Quién quiere saber que los secretos que susurraron en la oscuridad un día serán revelados? ¿Quién quiere saber que las elecciones que hicieron en la juventud los seguirán en la eternidad? Cuando la conciencia de las personas les dice que hay un Dios, saben que eso es verdad. ¿Por qué las personas rechazan ese llamado? ¿Se han preguntado alguna vez por qué las personas rechazan ese llamado que les dice que no están viviendo correctamente
diciéndoles que un día tendrán que responder por sus pecados. ¿Por qué rechazan ese llamado? La respuesta es simple: aman su pecado. Juan, capítulo 3, versículo 19 dice: y esta es la condenación. La luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Los hombres aman las tinieblas más que la luz, porque sus obras eran malas. Las personas se alejan porque aman sus obras, aman las tinieblas más que la luz, aman sus pecados. En lo profundo de sus corazones, muchos saben que el mensaje del Evangelio es verdadero y que Dios exige santidad de ellos, pero aman sus pecados y no están dispuestos a apartarse de ellos y arrepentirse. Para lidiar con esto, encuentran más fácil alejarse de su fe. La muerte de Cristo es el regalo de Dios para salvar a los hombres de la perdición, pero si el hombre perece, es porque ama más las tinieblas que la luz. ¿Cómo es fácil amar las tinieblas? Sus obras son malas, y todo lo que las tinieblas traen consigo es mal. El mal en el mundo de hoy existe por esa razón. Los hombres aman más las tinieblas que la luz. La humanidad tiene la tendencia de preferir la oscuridad a la luz. Aman las tinieblas por lo que esconde, sus pecados secretos, sus placeres pecaminosos y sus transgresiones que no quieren que los demás sepan. Toda la luz en este mundo es por causa del Señor Jesucristo. Sin Él, el mundo estaría consumido por las tinieblas, por el mal y por el pecado. Todo lo bueno en este mundo existe por causa del Señor Jesucristo. El Evangelio confronta a hombres y mujeres sobre su maldad, pero muchos no desean enfrentar sus transgresiones. El Evangelio brilla una luz sobre la malevolencia humana, pero las personas aman sus tinieblas porque atesoran su mal. Jesús Cristo es la luz, y a medida que el mundo parece deteriorarse, es principalmente porque la humanidad rechaza cada vez más la luz. La Iglesia debe reconocer la era en la que vive. Los cristianos viven en un tiempo de tinieblas y es crucial que despierten. Dije todo esto para llegar a este punto. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros que somos salvos es el poder de Dios. Hay varios versículos destacados en las Escrituras a los cuales muchas veces no prestamos suficiente atención, y este pasaje es uno de ellos. En sus líneas se encuentran misterios de relevancia eterna. Esta enseñanza nos ayudará a recordar el gran poder de Dios que se libera para nuestra salvación, y también nos ayudará a apreciar a Dios por la gran gracia que nos consideró dignos de ser contados entre los salvos. Nuestra salvación es el mayor regalo de Dios para la humanidad. Desafortunadamente, no todos aceptarán esto. Lo que 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18 nos dice es que existen dos grupos, aquellos que se están perdiendo y aquellos que están siendo salvos. La Biblia nos recuerda de estos dos grupos a través de las Escrituras, y hasta en el día del juicio habrá estos dos grupos. Romanos, capítulo 1, versículo 16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, primero del judío y también del griego. Como Pablo, no debemos avergonzarnos del Evangelio, sabiendo que es el poder de Dios para salvar a los pecadores, independientemente de cuán ardiente un pecador pueda ser. El poder del Evangelio puede llevarlo o llevarla a sus rodillas, postrándose ante el señorío de Cristo. Aquellos de nosotros que hemos sido salvados, debemos levantarnos al desafío de predicar el Evangelio de Cristo a los perdidos, reconciliándolos con Dios. La verdad es que fuimos salvados para salvar a otros y no debemos fallar en esa tarea. La predicación de la cruz solo se ha vuelto locura para aquellos que se están perdiendo, porque el diablo intenta oponerse a su salvación. Cuando el velo que cubre sus mentes es removido, ellos se convertirán en grandes vasos en manos de Dios. Hay pecadores que, si entregan sus vidas a Cristo, causarán gran daño en el reino de las tinieblas. Esto sucedió con el apóstol Pablo. Vean cómo Dios lo usó grandemente para avanzar el reino de Cristo. Imaginen si el apóstol Pablo nunca hubiera sido convertido. No debemos desistir de los pecadores. Ellos pueden convertirse en grandes pilares del reino si son salvados.
La gran comisión que Jesús nos dio antes de su partida de la tierra no debe tomarse a la ligera, especialmente porque podemos ver que los signos del fin están siendo cumplidos. Dios está en control. Hebreos capítulo 13, versículos 5 a 6 nos dice: «Sea vuestra conducta sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque Él mismo dijo: Nunca te dejaré, ni te desampararé». De modo que podamos decir confiadamente: «El Señor es mi ayudador, y no temeré lo que el hombre me pueda hacer». Independientemente de su condición o situación actual, Dios está en control. En el núcleo de cada persona hay un deseo y anhelo por Dios. Pueden negarlo y suprimir ese anhelo por Él y vivir una vida insatisfecha, pero Dios hizo que todos tuviéramos una conciencia que es movida, tocada y perturbada cuando oye el mensaje del Evangelio. ¿Por qué la conciencia humana se perturba al oír el mensaje del Evangelio? Porque sabe que el mensaje del Evangelio es verdadero. Cuando las personas oyen que hay un Dios que creó los cielos y la tierra, su conciencia les dice que esto es verdad. ¿Por qué la conciencia humana se perturba al oír el mensaje del Evangelio? Cuando las personas oyen que todo fue creado por Dios Todopoderoso, y que todo no podría estar aquí por casualidad, y que el mundo y todas sus complejidades no podrían haberse formado por casualidad, su conciencia les dice que esto es verdad. Cuando las personas oyen que Dios las creó, que las formó, que las diseñó a su propia imagen, y que los seres humanos no son animales, y no son un error del proceso evolutivo, su conciencia les dice que esto es verdad. Cuando las personas oyen que el universo en toda su vastedad e intrínseca tiene un diseño y propósito más allá del mero caos, su conciencia les dice que esto es verdad. Cuando las personas oyen que la brújula moral dentro de ellas, el sentido de lo correcto y lo incorrecto, no es solo una construcción social, sino una pauta innata dada a ellas por un creador divino, su conciencia les dice que esto es verdad. Cuando las personas oyen que el amor que sienten, la esperanza que aferran y la fe a la cual se aferran tienen raíces más profundas que meras emociones y sentimientos humanos, su conciencia les dice que esto es verdad. Cuando las personas oyen que los gritos de sus corazones, el anhelo por propósito y significado, son respondidos por un Dios que busca una relación personal con ellos, su conciencia resuena en concordancia. Cuando las personas oyen que cada amanecer que presencian, cada respiración que toman y cada momento que valoran son regalos de un Dios amoroso que las conoce íntimamente, su conciencia les dice que esto es verdad. Cuando las personas oyen que el Dios que creó este universo y la humanidad, por lo tanto, espera que su creación lo ame y obedezca las leyes que Él estableció en su universo, su conciencia dice que esto es verdad. Pero ¿por qué las personas luchan contra su propia conciencia si saben que esto es verdad? La respuesta es simple. El mensaje del Evangelio revela que todos somos culpables. ¿Quién quiere oír que es culpable? Es por eso que las personas suprimen el mensaje del Evangelio, porque señala a cada uno de nosotros y nos dice que todos somos culpables y caímos aquem de las leyes de este Dios infinito. Él estableció, dio requisitos. Dios exige que amemos unos a otros, porque todos los humanos son hechos a imagen de Dios, y por lo tanto son especiales a los ojos de Dios. Cuando las personas oyen que Dios exige que lo amemos con todo nuestro corazón, alma y mente, y que la prueba de ese amor se ve en Juan capítulo 14, versículo 15, «Si me amas, guarda mis mandamientos». Ellos resisten. Las personas no gustan de lo que su conciencia les dice, porque saben que no han cumplido sus mandamientos, saben que no han obedecido sus leyes y son culpables. Han ofendido y desobedecido a un Dios eterno e infinito. Son culpables, pero suprimen esa verdad porque, en verdad, ¿quién quiere saber que un Dios eterno está enojado con ellos? ¿Quién quiere saber que cada una de sus acciones, pensamientos y hechos un día serán examinados? ¿Quién quiere saber que todos sus pecados serán juzgados y la pena por ellos es eterna porque ofendiste a un Dios eterno? ¿Quién quiere confrontar la noción de pasar la eternidad en el lago de fuego? ¿Quién quiere saber que cada error que cometió
será registrado para la posteridad. ¿Quién quiere saber que los secretos que susurraron en la oscuridad un día serán revelados? ¿Quién quiere saber que las elecciones que hicieron en su juventud los perseguirán en la eternidad? Cuando la conciencia de las personas les dice que hay un Dios, saben que eso es verdad. Pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué las personas rechazan ese llamado? Ese llamado que les sigue diciendo que no están viviendo correctamente, diciéndoles que un día tendrán que responder por sus pecados. ¿Por qué rechazan ese llamado? La respuesta es simple: aman su pecado. Juan capítulo 3 versículo 19 dice: «Y esta es la condenación. La luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas». Los hombres aman las tinieblas más que la luz, porque sus obras eran malas. Las personas se apartan porque aman sus obras, aman las tinieblas más que la luz, aman sus pecados. En el fondo de sus corazones, muchos saben que el mensaje del Evangelio es verdadero y que Dios exige santidad de ellos, pero ellos aman sus pecados y no están dispuestos a apartarse de ellos y arrepentirse. Para lidiar con esto, encuentran más fácil alejarse de su fe. La muerte de Cristo es el regalo de Dios para salvar a los hombres de la perdición, pero si el hombre perece, es porque ama más las tinieblas que la luz. ¿Cómo es fácil amar las tinieblas? Sus obras son malas, y todo lo que las tinieblas traen consigo es mal. El mal en el mundo de hoy existe por esta razón. Los hombres aman más las tinieblas que la luz. La humanidad tiene la tendencia de preferir lo oscuro a la luz. Aman las tinieblas por lo que esconde, sus pecados secretos, sus placeres pecaminosos y sus transgresiones que no quieren que los demás sepan. Toda la luz en este mundo es por causa del Señor Jesucristo. Sin Él, el mundo estaría consumido por las tinieblas, por el mal y por el pecado. Todo lo bueno en este mundo existe por causa del Señor Jesucristo. El Evangelio confronta a hombres y mujeres sobre su maldad, pero muchos no desean enfrentar sus transgresiones. El Evangelio brilla una luz sobre la malevolencia humana, pero las personas aman sus tinieblas porque aprecian su mal. Jesucristo es la luz, y a medida que el mundo parece deteriorarse, es principalmente porque la humanidad rechaza cada vez más la luz. La Iglesia debe reconocer la era en que vive. Los cristianos viven en un tiempo de tinieblas y es crucial que despierten. Dije todo esto para llegar a este punto. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura para los que están pereciendo, pero para nosotros que estamos siendo salvados, es el poder de Dios. Hay varios versículos destacados en las Escrituras, a los cuales muchas veces no damos buena atención, y este pasaje es uno de ellos. En sus líneas están misterios que tienen relevancia eterna. Esta enseñanza nos ayudará a traer a la mente el gran poder de Dios, que es liberado para nuestra salvación, y también nos ayudará a apreciar a Dios por la gran gracia que nos consideró dignos de ser contados entre los salvos. Nuestra salvación es el mayor regalo de Dios para la humanidad. Desafortunadamente, no todos aceptarán esto. Lo que 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18 nos dice, es que existen dos grupos, aquellos que están pereciendo y aquellos que están siendo salvos. Claro, continuaré a traduciendo texto para o español. La Biblia nos recuerda de estos dos grupos a lo largo de las Escrituras, y hasta en el día del juicio habrá estos dos grupos. Romanos, capítulo 1, versículo 16 dice, «Porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, primero del judío y también del griego». Como Pablo, no debemos avergonzarnos del Evangelio, sabiendo que es el poder de Dios para salvar a los pecadores, independientemente de cuán ardiente un pecador pueda ser. El poder del Evangelio puede llevarlo o llevarla a sus rodillas, postrándose ante el señorío de Cristo. Aquellos de nosotros que hemos sido salvados, debemos levantarnos al desafío de predicar el Evangelio de Cristo a los perdidos, reconciliándolos con Dios. La verdad es que hemos sido salvados para salvar a otros, y no debemos fallar en esta tarea. La predicación de la cruz solo se ha vuelto locura para aquellos que están pereciendo, porque el diablo intenta oponerse a su salvación.
Cuando el velo que cubre sus mentes es removido, se convertirán en grandes vasos en las manos de Dios. Hay pecadores que, si entregan sus vidas a Cristo, causarán gran daño en el reino de las tinieblas. Esto ocurrió con el apóstol Pablo. Vean cómo Dios lo usó grandemente para avanzar el reino de Cristo. Imaginen si el apóstol Pablo nunca hubiera sido convertido. No debemos desistir de los pecadores. Pueden convertirse en grandes pilares del reino si son salvados. La gran comisión que Jesús nos dio antes de su partida de la tierra no debe ser tomada a la ligera, especialmente porque podemos ver que los signos del fin están siendo cumplidos. Dios está en control. Hebreos capítulo 13, versículos 5 a 6 nos dice: «Sea vuestra manera de vivir sin avaricia, contentándoos con lo que tenéis, porque Él mismo dijo: nunca te dejaré, ni te desampararé». De manera que podemos decir confiadamente: «El Señor es mi ayudador, no temeré lo que el hombre me pueda hacer». Independientemente de su condición o situación actual, Dios está en control. Él te conoce por tu nombre y conoce tu dolor y deseo sincero. Te ama con un amor eterno, un amor que es único. Se preocupa por ti de maneras que tu mente puede comprender. Él escucha tu llanto, ve todo lo que estás pasando y no se ha olvidado de ti. Cierra los ojos por un momento y solo escucha la voz del Señor hablando contigo diciendo: «Te amo». Cierra los ojos por un momento y escucha la voz del Señor diciendo que eres suyo, que eres hijo de Él, que perteneces a Él. Nadie te ama como Dios te ama. A veces siento pena por los incrédulos y por lo que pasan sin Dios. En el momento de la muerte de un incrédulo, estoy seguro de que son tomados por el miedo de no saber qué viene después, miedo de no saber qué les espera después de la muerte, miedo de las llamas del infierno. Pero eso no es lo que sucede con un hijo de Dios. Un hijo de Dios experimenta la muerte sin miedo, porque sabe a dónde va, sabe con quién va a pasar la eternidad. Apocalipsis capítulo 21. Versículos 1 a 4 nos dice: «Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía de Dios del cielo, preparada como una novia adornada para su esposo. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Por toda la eternidad, Dios será tu Dios». Eso es algo por lo cual anhelar. Dios será tu Dios. Ese es un futuro por el cual anhelar. Dios será tu Dios. Eso es lo que te espera después de la muerte. 5 decisiones que te enviarán al infierno. Elecciones y consecuencias. Y esa es una verdad que encontramos en cada momento de nuestra existencia. Una verdad incrustada en el propio tejido de nuestro ser. En cada respiración que damos y en cada paso que damos, el eco de esta realidad resuena. Las elecciones tienen consecuencias. Somos arquitectos de nuestros destinos, moldeando nuestros futuros y nuestras eternidades con las decisiones que tomamos hoy. Las elecciones que haces en esta vida determinarán dónde estarás en 1000 años, 10.000 años, 100.000 años. La sabiduría de Dios nos ha concedido el don del libre albedrío, una responsabilidad profunda de elegir nuestros caminos, de tomar decisiones que nos acerquen a su amor divino o nos alejen en la oscuridad eterna. Es en este reino de elección donde nuestros espíritus son refinados, nuestros caracteres son moldeados y nuestras eternidades son selladas. La gravedad de nuestras decisiones y el impacto que tienen no solo en nuestras vidas terrenales, sino en nuestros destinos eternos, son inmensurables. Estamos en los cruces de la eternidad todos los días, tomando decisiones que resuenan en reinos más allá de nuestra comprensión mortal. Las elecciones que hacemos pueden ser un faro de luz que nos guíe hacia el abrazo eterno de nuestro Creador, o pueden ser cadenas que nos arrastren hacia el propio abismo de la separación eterna. La Biblia subraya repetidamente el inmenso poder y el peso eterno de nuestras decisiones. Nos da ejemplos reales de hombres y mujeres
cuyas elecciones se convirtieron en vehículos de bendiciones o portadores del juicio divino. Es una verdad atemporal que atraviesa desde los jardines del Edén hasta las visiones del Apocalipsis, susurrándonos que las elecciones tienen consecuencias. Hoy, atravesamos las Sagradas Escrituras para desvelar la profunda verdad incrustada en las decisiones que tomamos. Vamos a profundizar en la palabra divina para desvelar 5 decisiones que te enviarán al infierno. No es un mensaje de miedo, sino una advertencia amorosa, un faro que ilumina los caminos que se alejan de la alegría eterna y la comunión divina. La profundidad de la frase «elecciones tienen consecuencias» resuena a través de la historia, susurrando verdades eternas que se entrelazan en el tejido de nuestra existencia. Es un principio tan simple, pero tan monumental, desplegando el tejido de la historia de la humanidad desde el alba de la creación. Reflexionemos, por ejemplo, sobre los jardines del Edén, donde los primeros suspiros de la humanidad danzaron en armonía con el soplo del Creador. Adán y Eva, los progenitores de nuestra raza, enfrentaron una elección, una decisión cuya sombra se extendería por generaciones, alterando el mismo núcleo de la existencia humana. Su elección, la decisión de rebelarse, de participar en lo prohibido, desencadenó una torrente de tristeza, dolor y separación. Cada dolor, cada corazón roto, cada lágrima derramada en los rincones silenciosos de la noche, puede rastrearse hasta ese momento en el jardín, donde las elecciones grabaron consecuencias en el corazón de la humanidad. Es una exhibición vívida y desoladora de las repercusiones de nuestras decisiones, un eco eterno que nos recuerda el poder transformador de nuestras elecciones. Cuánto debió haber perforado su alma, cómo debió haberse vuelto pesado el aire con el silencio sofocante de la pérdida. La Biblia no nos cuenta las reacciones de Eva, sus gritos silenciosos, sus lágrimas de agonía al presenciar las horribles consecuencias de las elecciones de ella y de Adán. No leemos sobre su corazón destrozándose al ver la forma sin vida de Abel, dándose cuenta de que su elección había generado un mundo de sufrimiento. ¿Puedes imaginar, en esos momentos de tristeza, al saber de la muerte de Abel, el peso de las consecuencias totalmente revelado, el horror, el arrepentimiento inundando su ser, la verdad sombría y atormentadora, revelando que las elecciones hechas en el jardín dieron a luz un legado de dolor, muerte y separación? Los ecos de aquella elección, reverberando a través del tiempo, susurrando al viento, las elecciones tienen consecuencias. Estos momentos aparentemente insignificantes de decisión llevan graves consecuencias. Las elecciones tienen el poder de construir o destruir, de bendecir o maldecir, de elevar o despedazar. Las elecciones son literalmente la diferencia entre el cielo y el infierno. Las decisiones de rechazar a Cristo como Salvador e ignorar la palabra de Dios llevan a un camino peligroso. Juan capítulo 3, versículo 18 dice: «Quien en Él cree no es condenado, pero quien no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios». Mis queridos amigos, los caminos están claramente ante nosotros. Rechazar a Cristo, el Redentor, el Salvador, es una decisión peligrosa, un camino que conduce a la condenación eterna. No es un viaje hacia lo desconocido, es un paso deliberado hacia la separación conocida del Altísimo. Es el rechazo de los brazos eternos que se nos han extendido, ofreciendo salvación, ofreciendo refugio. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Él es la puerta estrecha a través de la cual debemos entrar para participar en la vida eterna. El error más grave, la decisión más cruel que alguien puede tomar, es alejarse de las manos extendidas del Salvador. Jesús es el camino, y no puedes evitarlo. Jesús Cristo es el único camino, y necesitas hacer negocios con Él. La grandeza y el poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es el guerrero de la Biblia, más poderoso que todos los arcángeles juntos. Que esta verdad resuene en nuestros corazones y encienda un fuego de esperanza y fortaleza dentro de nosotros. En el libro del Apocalipsis presenciamos una escena gloriosa cuando Juan ve los cielos abiertos y allí está Jesucristo,
el león de la tribu de Judá, la raíz de David. El título León de Judá evoca una imagen de poder, majestad y autoridad. No es un espectador pasivo, es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, guiándonos hacia la victoria. Él es el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Él es el primero y el último, el eterno que no tiene principio ni fin. Él es el gran Yo Soy, el autoexistente y todo suficiente, que está antes del tiempo y de la creación. Él es el anciano de días, cuya sabiduría y autoridad trascienden las eras. Él es la palabra que se hizo carne, habitando entre nosotros, lleno de gracia y verdad. Él es la luz del mundo, brillando en la oscuridad, disipando el miedo y trayendo esperanza a los perdidos. Él es el buen pastor, guiando su rebaño con cuidado y protección. Él es el pan de vida, saciando el hambre de nuestras almas con su verdad nutritiva. Él es el agua viva, saciando la sed de nuestros corazones con su amor eterno. Él es la resurrección y la vida, conquistando la muerte y ofreciendo vida eterna a todos los que creen en Él. Él es el camino, la verdad y la vida, el único camino al Padre. Él es la puerta, la entrada a la salvación, a través de la cual encontramos vida abundante y acceso a la presencia del Padre. Él es el gran médico, sanando corazones rotos y cuidando nuestras heridas. Él es el consolador, consolando en tiempos de tristeza y llenándonos de paz que supera todo entendimiento. Él es el Redentor que pagó el precio por nuestros pecados con su preciosa sangre. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el justificador, declarándonos justos a través de la fe en Él. Él es el Príncipe de paz, trayendo reconciliación entre Dios y la humanidad. Él es el abogado, intercediendo en nuestro nombre ante el Padre. Jesús es el camino, y no puedes evitarlo.